En la siguiente presentación observaremos cómo realizar el cálculo de Penman-Montier, sus fórmulas para utilizarlas en un SIG. Bueno, la fórmula de Penman-Montier incluye diversas variables que son obtenidas bajo la plataforma Working. Veamos acá. La fórmula de Penman-Montier incluye la variable de velocidad del viento a 2 metros de la altura del suelo en metros por segundo. Estas se van a obtener de una imagen de Working. La temperatura media mensual ajustada con la imagen de Working utilizando estaciones meteorológicas terrestres. También obtenemos la presión media de vapor de saturación real, que es la que da la estación meteorológica, en las cuales en muchas no existe ese dato. Entonces vamos a utilizar el valor que proporciona Working. La constante psicométrica se obtiene con el modelo de elevación digital. Se calcula la presión atmosférica y posteriormente la constante psicométrica. La presión media de vapor de saturación se obtiene con la temperatura media máxima y media mínima. El flujo de calor se obtiene con la temperatura del mes anterior versus la del mes que se está calculando. Por ejemplo, enero es la temperatura de diciembre menos la de enero. La pendiente de curva de presión de vapor y la radiación neta en megajoules por metro cuadrado por día. Esta también se obtiene de Working. La pendiente de la curva de presión de vapor se calcula con las temperaturas medias y se realiza a través de una fórmula. Entonces, la radiación neta, Working la da en kilojoules y nosotros la vamos a dividir entre 1000 para obtenerla en megajoules. Bueno, el procedimiento básicamente de los inputs, ¿verdad? Para hacer el cálculo es prácticamente el calor latente, ¿verdad? La constante psicométrica, el, el vapor de agua con la temperatura máxima y mínima nos va a dar el vapor de medio, el flujo de calor, ¿verdad? La pendiente de la curva de presión y este flujo de calor vamos a tomar en cuenta también aquí la radiación solar, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar aquí también el vapor real y la constante psicométrica. En la presión atmosférica vamos a ingresar la constante psicométrica, ¿verdad? Para el cálculo del calor latente necesitamos el modelo de elevación digital. Con él calculamos la presión atmosférica y posteriormente la constante psicométrica. Ya obteniendo estos registros podemos calcular la evapotranspiración potencial con Penman-Montier. Veamos acá, tenemos precisamente la fórmula de la presión atmosférica. Aquí tenemos la fórmula desarrollada y esta es cómo se ingresa a un sistema de información geográfica. También cómo se calcula la constante psicométrica, ¿sí? Entonces, este cálculo me da la presión atmosférica y la presión atmosférica multiplicada por esta constante me da la constante psicométrica, ¿correcto? Multiplicado por 0.00066665, ¿verdad? Entonces, esta es la primera ecuación que vamos a utilizar para calcular la presión de vapor, donde el modelo de elevación digital juega un papel fundamental. Aquí tenemos el cálculo de la constante psicométrica para enero. Posteriormente calculamos la presión de saturación de vapor mínima y máxima, ¿verdad? Con las temperaturas promedios de los meses existentes. Por ejemplo, esto se hace para cada mes, para el mes de enero, febrero, marzo, con las temperaturas promedios máximas, ¿verdad? Para cada mes y las temperaturas promedios mínimas para cada mes. Y se obtiene la temperatura media mínima y temperatura media máxima. Las fórmulas son estas que se encuentran acá. Este gráfico representa de cómo se realiza de una forma gráfica. Se tiene la temperatura y se obtiene el valor de presión, de saturación. Bueno,
Posteriormente aquí tenemos los mapas de presión de saturación máxima y mínima y la división para cada mes, para el mes de enero, febrero, etcétera, la división de la presión de saturación de vapor máxima y mínima, dividida entre dos, nos va a dar la media. Aquí tenemos también un gráfico de cómo se comporta la temperatura versus la hora y la humedad relativa. ¿Cuál es la relación entre la temperatura y la humedad relativa? Este es la presión de vapor media. Y este es un análisis de humedad relativa versus temperatura. Posteriormente calculamos el flujo de calor, ¿verdad? Que prácticamente es, la fórmula dice temperatura del mes que se está analizando menos la del mes anterior. Por ejemplo, enero menos diciembre y obtenemos el cálculo, que es el que se encuentra acá. La pendiente de la curva de presión depende de la temperatura mensual para cada mes. Por ejemplo, este cálculo lo tengo que hacer igualmente para enero, febrero, etc. Y aquí obtengo el cálculo. Esta es la fórmula que se ingresa a un sistema de información geográfica. Este es el cálculo de la pendiente. Posteriormente tenemos la radiación solar en megajoules y observamos los gráficos que se utilizaban para determinar el valor de radiación solar. Este es otros gráficos existentes para calcular la velocidad media a una altura de la superficie del suelo y la relación entre la radiación terrestre, ¿verdad? La diferencia y la diferencia de temperatura. Ya teniendo estos registros podemos entrar a hacer el cálculo de evapotranspiración potencial porque ya tenemos nuestras imágenes y utilizamos esta ecuación que se encuentra acá, donde la radiación, la pendiente, la constante psicométrica, el flujo de calor, la velocidad del viento, la presión de vapor media y la real juegan un papel fundamental en este cálculo. Para cada mes se realiza. Ahorita solo tenemos el ejemplo del mes de enero.